Ya hablamos sobre lo que es la iniciación y desarrollo de los folículos folículos productores de lana en el cordero durante la gestación. Pero obviamente, como ya hablamos antes, la gestación, principalmente el último tercio de gestación, y la lactancia tienen efectos negativos sobre la lana en la madre. En la madre, esas demandas fisiológicas extra generan reducciones en la tasa de crecimiento de lana, que lo habíamos hablado brevemente como el afinamiento de la fibra correspondiente al crecimiento de lana durante julio, agosto, septiembre. Ese afinamiento determinaba que la lana fuera sutil a romper, en donde se dio ese punto, en ese crecimiento de la fibra, sea susceptible a romper. Por lo cual la esquila preparto nos ayudó en ese sentido, porque colocamos el punto de debilitamiento de la fibra en la punta. La gestación, por su parte, hablando específicamente de la gestación, puede tener un efecto reductor de la tasa de crecimiento de lana en la madre, del orden entre 20 a 50%. Reducir del 20 al 50% de la tasa de crecimiento de lana. Esto principalmente en el último tercio de gestación, como dije. Obviamente va a ser más agravado en hembras melliceras o borregas, ¿no? Borregas, que es la primer cría, o en madres que entraron a la gestación en baja condición corporal, capaz que están gestando únicos, pero una sola cría, pero terminaron la encarnerada, empezaron el invierno con baja condición corporal. Puede tener entonces, además está el ambiente, ¿no? Jugando un año con muchas heladas, que jode el rebrote invernal casi que nulo, un déficit invernal más que acentuado, ¿no? Todo esto puede estar agravando lo que es la reducción en la tasa de crecimiento de lana, llevándonos hasta a una reducción de 50 a 55%. Entonces, tenemos también como efecto sobre la tasa de crecimiento de lana, tenemos también el frío, fríos de hipotermia y hipertermia, temperaturas muy elevadas. Las dos cosas tienen efectos sobre la tasa de crecimiento de lana. Y también hay efectos a temperaturas moderadas, bajas, no vamos a hablar de esto. Entonces, por ejemplo, un frío moderado, ¿no? Fríos moderados pueden estimular la tasa de crecimiento de lana por efecto de que aumenta el apetito, el consumo voluntario del animal. Obviamente, habiendo comida que comer, ¿no? Pero ya cuando es severo, cuando estamos hablando de hipotermia, ahí en pleno en junio, principalmente si se hace esquila preparto, ¿no? Si hacemos esquila preparto, por ejemplo, en mediados de julio, agosto, si hay muy bajas temperaturas por ahí, recordemos que el haber esquilado nos levantó la temperatura crítica, ¿no? Temperatura por debajo de la cual el animal necesita aumentar la tasa metabólica para regular su temperatura corporal. Cuando hacemos esquila preparto levantamos la temperatura crítica. Un animal no esquilado ni se enteraría capaz y mantendría una tasa metabólica para la temperatura corporal, una tasa metabólica mínima, por lo cual todo otro proceso fisiológico
sea tasa de crecimiento de lana, sea el desarrollo de la cría, gestación, todos esos procesos estarían funcionando en las mejores condiciones porque el animal al mantener 6, 7, 8 centímetros de lana, necesita que hayan temperaturas por debajo de 0 grados, prácticamente, temperaturas que no existen en Uruguay para la oveja levantar la tasa metabólica para levantar el calor. Pero entonces está casos en los que haya severa y hipotermia, que puede estar asociado. Esto puede ser el caso de establecimientos de Noruega, de Alemania, ¿no? En esa zona, ¿viste? Donde hay temperaturas bastante menores a 0 grados. O acá en los casos de que cuando hacemos esquila preparto principalmente, y los animales quedan realmente muy expuestos al invierno, que nuestro invierno en promedio no es menor a... Nuestro invierno no tiene temperaturas menores a 10 grados Celsius, en realidad, normalmente. Promedio, ¿no? Hay veces que sí, hay momentos específicos que sí, bueno, pero en promedio estamos hablando de invierno de que andan en los 12 grados, por ahí. Pero también está el efecto del viento, ¿no? La sensación térmica se construye, además de por la temperatura, también está el efecto viento. Cuanto más viento haya, combinado con la baja temperatura, se puede agravar este efecto de la hipotermia, ¿no? Entonces, capaz que entender todos los factores que están jugando. Está jugando los centímetros de vellón que tenga el animal mientras la baja temperatura. Está jugando la baja temperatura en la que estamos hablando. ¿Es un invierno más frío que otros o no? Está jugando, entonces, el viento, ¿no? El viento obviamente está jugando. Cuanto más viento, la temperatura crítica es más alta, o sea, a mayores temperaturas ya el animal empieza a sentir el estrés. Y también está jugando la lluvia, obviamente, ¿no? Lluvia, viento y temperatura bastante baja. Chao. Por entenderlo, ¿no? Entonces estamos hablando, cuando hay severas bajas temperaturas, esto interfiere en el comportamiento ingestivo del animal. O sea, afecta el consumo voluntario. El animal se queda más quietito, no busca tanto. Se refugia y se queda ahí y no anda buscando más alimento. Entonces ya afecta el comportamiento de consumo. También se reduce el flujo sanguíneo a la zona queratogénica. Bajas temperaturas, entonces, muy bajas temperaturas, reducen el flujo sanguíneo a la zona queratogénica. Sí. Que es donde se da la tasa de división celular, lo que es donde se da donde se genera la lana ahí. Después vamos a hablar de todo esto. También aumentan los glucocorticoides. Los glucocorticoides son una hormona asociada al estrés, y obviamente los glucocorticoides tienen una interacción negativa con la tasa de crecimiento de lana. Muy bajas temperaturas aumentan los glucocorticoides, son hormonas asociadas al estrés, y baja la tasa de crecimiento de lana. Las muy bajas temperaturas disminuyen el crecimiento de lana, entonces fundamentalmente afectando el largo de la fibra. Esto es el frío, entonces. Hablamos acá del frío. El calor. También. Temperaturas altas pero moderadas. Un calor moderado. O sea, una moderada hipertermia causa un aumento en el flujo sanguíneo a nivel cutáneo, por lo cual se estimula el crecimiento de lana. Así que moderadas hipertermias aumentan la tasa de crecimiento de lana por una mejor irrigación sanguínea. Pero cuando ya las temperaturas se fueron muy a la mierda, hablamos de los veranos, hablamos de enero principalmente, ¿no? Fin de diciembre, enero. Alta hipertermia
llega a causar una reducción del consumo. Baja el consumo voluntario. Sí, recordemos también que el forraje aumenta todavía más la temperatura corporal, ¿no? En ese caso, el forraje es una dieta cálida, caliente. Los forrajes son dietas calientes, y cuanto más fibrosos, más calientes son las dietas. Se llaman así dietas calientes los forrajes porque estimulan la rumia, ¿no? Y la rumia significa movimiento. La rumia significa aumentar el movimiento del retículo rumen, y todo esto genera calor. Son dietas las fibrosas son dietas que requieren mucha actividad ruminal para degradar la fibra, ¿no? Para dejarla disponible a nivel del intestino, obviamente se absorben los ácidos grasos también, en el rumen se absorben los ácidos grasos de la fibra degradable, de los carbohidratos disponibles que vayan quedando en la medida que actúa el retículo rumen, pero significa movimiento y significa aumentar la temperatura corporal. Dieta fibrosa. Las dietas concentradas energéticas se consideran dietas frías porque no significan levantar la actividad metabólica no tiene que levantar la actividad metabólica en el animal para utilizarlas, ¿no? Hablamos de grano de maíz, grano de sorgo, diferentes granos, o pasturas que no han encañado, cuando las pasturas no han encañado, ¿no? Y presentan abundantes carbohidratos solubles. Cuanto más carbohidratos solubles presente, más fría es la dieta, porque no requiere aumentar la tasa metabólica para la digestión de esta, ¿no? Entonces, saliendo de eso, alta ya hipertermias elevadas llegan a causar una reducción del consumo. Por otro lado, estrés térmicos. Esto en la madre. La madre, cuando está expuesta a un estrés térmico por alta temperatura durante el último mes de gestación, esto es cuando, obviamente, en nuestra encarnerada tradicional esto no se da, porque nosotros hacemos encarnerada normalmente en otoño y la gestación queda en invierno, ¿no? Esto no ocurre acá en la mayoría de los establecimientos, pero para los casos que se hace encarnerada en invierno, ¿no? Los hay establecimientos que lo hagan y coloquen la gestación en verano. En estos casos, un estrés térmico durante el último mes de gestación, si colocan la gestación, el último mes de gestación en diciembre, enero, yo qué sé, actúa sobre la maduración de los folículos del crío, del cordero, reduciendo el flujo sanguíneo a la placenta, sí, afecta el desarrollo folicular del cordero. Entonces, hablar de que no es conveniente el colocar la gestación avanzada en verano, porque altas temperaturas ahí reducen el flujo sanguíneo desde la madre hacia la placenta, lo cual significa una menor disponibilidad de nutrientes en lo que es la zona de maduración de los folículos en el corderito, ¿no? Se reduce el desarrollo entonces de los folículos secundarios, principalmente en el corderito al nacimiento. Principalmente actúa sobre la primera ola de maduración de secundarios. Recordemos, secundarios tenemos iniciación de los primarios y maduración de los primarios. Después tenemos los secundarios. Hay una primera ola de maduración, iniciación y maduración de secundarios. Hay unos secundarios, folículos secundarios, que son los derivados de ese secundario, se derivan, que son la segunda ola de maduración de secundarios. Que esa segunda ola, hemos hablado, esa segunda ola de maduración de los secundarios continuaba, si bien ya se iniciaron todos los secundarios, todos los folículos secundarios, sean de la primera o segunda ola, ya todos están iniciados en el momento del parto,
pero se continúa su maduración durante 6 meses, por lo cual una buena lactancia puede apalear los efectos negativos que tuvo el déficit nutricional en la gestación avanzada. Por recordar un poco lo que ya hablamos. Hablar un poco acá de que el fotoperíodo no solo juega un rol protagónico en lo que es la reproducción, o sea, en lo que es la tasa ovulatoria y la manifestación de celo. Habíamos hablado que en la encarnerada la máxima tasa ovulatoria se logra cuando hacemos la encarnerada en marzo, porque es máximo el reclutamiento folicular. Y habíamos hablado de que si el problema es que las ovejas no manifiestan celo, bueno, la máxima manifestación de celo normalmente, o sea, la máxima fertilidad, fertilidad vista como oveja preñada, indistintamente si fue una concepción múltiple o no. Entonces, la máxima manifestación de celo o preñez se da cuando se hace la encarnerada en abril, mayo, ya un mes y medio más adelante. Y todo esto está regulado por el fotoperíodo. Habíamos hablado de todo eso en lo que es la encarnerada, la alimentación flashing durante la encarnerada y todo eso. Pero también el fotoperíodo repercute sobre la tasa de crecimiento lana. Esto es más agudo en razas de lana más gruesa. Por ejemplo, la Corriedale tiene un efecto mucho más acentuado en lo que es la evolución estacional de la tasa de crecimiento de lana. Tiene un efecto mucho más acentuado relacionado al fotoperíodo respecto a la merino. Igual la merino merinoideal manifiesta en respuesta a la tasa de crecimiento de lana según la estación. Pero saber que es en razas con una relación SP, secundario o folículo secundario sobre folículo primario, con una relación menor, o sea, con mayor población de primarios, es en esas razas como Corriedale, como Texel, como otras como Romanov, Romney, ¿no? Todas esas razas de lana más gruesa tienen una mayor interacción entre lo que es tasa de crecimiento lana y fotoperíodo. Algunos meses, algunas estaciones por el fotoperíodo se ven favorecida la tasa de crecimiento lana y otras se ve reducida. Otro concepto, lo vamos a hablar más ahora después, pero un concepto que quiero dejar claro es que el ovino en general, la oveja en general, es muy eficiente en lo que es producir lana, mantener, o sea, una tasa de crecimiento lana en base a reservas. O sea, es muy eficiente el ovino, principalmente en las categorías adultas. El borrego, la borrega no tanto. La borrega no tanto porque suelen catabolizar también proteínas para la generación de lana, ¿no? Pero el ovino adulto, ya hablamos de 4 dientes, ¿no? 3, 4 años, 5 años. Es muy eficiente en lo que es mantener una alta tasa de crecimiento en lana en base a reservas corporales. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que vamos a hablar de esto ahora después, pero es entender que pero la jugada es muy sencilla. La voy a adelantar la jugada, la voy a decir. La jugada es muy sencilla. En el mes que tenemos la menor respuesta fotoperiódica a la tasa de crecimiento lana en base a lo consumido, en base a lo que come el animal, en el mes que tenemos la menor tasa de crecimiento, o sea, en el mes que tenemos la peor eficiencia de conversión alimento a lana, ahí nos está perjudicando el fotoperíodo en ese mes. Como más adelante no va a favorecer, ¿no? Pero en ese mes, que es invierno, cuando tiene la peor eficiencia de conversión alimento a lana, en ese mes es bueno llevar a los capones, a las ovejas en general, llevarlas a inicio del invierno con buen nivel de reservas corporales, de modo de que si bien el alimento que van a comer poco efecto va a tener en lo que es la lana, el crecimiento de la lana,
Va a tener efecto, pero no va a ser, ¿no? Pero aprovechamos esa capacidad de la especie de lograr siempre, independientemente del fotoperiodo, siempre lograr buena eficiencia de conversión, reservas principalmente tejido adiposo, eficiencia de conversión, grasa, catabolizar reservas en lana. Que esa es la jugada siempre es en invierno aumentar mucho la carga, ¿no? Esto más que nada en capón estoy hablando. En ovino, en las majadas obviamente hay efectos aparte que son la cría. Queremos lograr, no podemos apretar mucho la carga porque queremos lograr buenas preñeces, buena tasa de natalidad, buena sobrevivencia de los corderitos, tenemos que cuidar las melliceras. Ahí hay otros temas aparte, pero en los capones, cuando trabajamos con capones, que son los establecimientos lanares, que tienen como rubro principal la lana, suelen tener muchos capones. Esos establecimientos generan reservas, le dan más que lo necesario durante primavera, verano, otoño, generan reservas para invierno, los llevan gordos a invierno, de modo que en invierno, cuando la eficiencia de conversión alimento a lana es menor, igual producen mucha lana como consecuencia de la muy alta eficiencia del animal para producir lana en base a reservas corporales. Está bueno, ahora vamos a seguir. Quería dejar eso un poco claro ahí, después lo vamos a ver en fechas, en números y bla, 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 bla. Entonces, mate por medio, fotoperíodo y lana. El aumento del nivel de alimentación en el invierno no tiene gran respuesta en lo que es la tasa de crecimiento de lana. Como ya decía, independientemente del estado corporal del animal, la respuesta en verano es mucho mayor. O sea, hay una interacción estación, o sea, fotoperiodo con tasa de crecimiento de lana. El orden es así. El orden es la máxima eficiencia de conversión de alimento a lana es en verano. Y la menor es en invierno. Después vamos a ver entre medio. Y entre medio está primavera, otoño. Creo que otoño tiene más eficiencia. La estrategia es aprovechar la mayor eficiencia de conversión del forraje en lana. Obviamente acá estamos hablando también en carne, ¿no? Pero en primavera, luego que los animales son secados, también mejora la... No, sí. En primavera hay buena eficiencia también de conversión de alimento a carne, por lo que es la calidad del forraje es mayor. Pero en lana aprovechamos la máxima eficiencia de conversión del alimento consumido a lana en todo lo que es avanzado verano, otoño. Y después, principalmente a los capones, ¿no? Que no tienen la exigencia de la gestación, ¿no? A los capones los apretamos en invierno, cuando tienen la menor eficiencia de conversión alimento a lana, los apretamos en invierno para que nos produzcan lana principalmente en base a reservas corporales. Obviamente, las reservas corporales las generamos durante primavera, verano, otoño, ¿no? Apretarlos, pero sin haber generado reservas corporales en invierno, no es way. Tienen que haber reservas corporales en invierno. Así en invierno, a pesar de la menor disponibilidad de forraje y menor eficiencia de conversión de lo consumido en lana,
por efecto negativo del fotoperíodo, igual podés producir lana en buenos volúmenes, por consecuencia por haber aprovechado inteligentemente la alta eficiencia de conversión de las reservas, la alta eficiencia en lo que es tasa de crecimiento de lana en base a reservas corporales, ¿no? En la gráfica hay una gráfica en la que siempre hay un nivel de tasa de crecimiento lana cuando el consumo es mínimo, o sea, el consumo es de mantenimiento, ¿no? Y ese consumo de mantenimiento, esa tasa de crecimiento lana bajo consumo de mantenimiento, en el ovino suele ser alta. Eso es lo que se hace. Entonces, a su vez, esto último me facilita una mayor superficie disponible para las ovejas gestantes. Esa es la lógica también, ¿no? Bueno, a los capones que no tienen otro requerimiento más que otra necesidad, no les tengo otra exigencia en un establecimiento lanero más que producir lana, a los capones los aprieto y los mantengo bajo consumo de mantenimiento en invierno, sabiendo que por haberlos engordado bastante antes, pueden catabolizar reservas para mantener una buena tasa de crecimiento de lana. O sea, los vellones que les cosecho van a ser bastante buenos. A la majada de cría, a su vez, tengo más superficie disponible para manejarla por el sencillo hecho de que apreté a los capones. A los capones los apreté, los metí todos en un escaso número de hectáreas, que se las arregle, y a la majada le tengo más superficie disponible para lo que es favorecer la gestación. Esa es la lógica. Entonces tiene beneficios por todos lados, ¿no? Tiene beneficios sobre el maximizar los recursos para producir lana, y tiene beneficios en maximizar los recursos para la producción de corderos, para la cría. Recuérdese que es fundamental darles buena alimentación a las madres. Es fundamental cuidarles la alimentación también por el asunto de que rompan fibra, ¿no? Pero si hacemos esquila preparto, eso no es tan importante, aunque la fibra, o sea, y es importante al carnero llevarlo en buena condición corporal para que no rompa fibra. Si llevas un carnero flaco a invierno y lo metes en un manejo a carga muy alta, va a romperle fibra, capaz que rompe fibra, yo qué sé. ¿Se entiende? O sea, es importante que el carnero llegue con buena condición corporal, buen nivel de reserva. Y la madre, cuidarnos de que... Y la madre hacer todo lo que explicamos antes, el manejo de la majada de cría en invierno y todo eso, no voy a repetir. Bueno. Entonces, la fibra del diámetro... Bueno, esto que expliqué de la estrategia en los capones, ¿no? Engordarlos cuando la eficiencia de conversión de alimento a lana es mayor, para que generar reservas corporales y además acaparar la alta respuesta de verano, otoño, de lo que es consumo a lana, a tasa de crecimiento de lana. Además, generarles reservas para que en invierno puedan producir lana en base a reservas. Se basa en lo que dije antes. Se basa en el cociente A de la función, que es la producción de lana marginal. Hay una cosa que se llama producción de lana marginal. Es el valor de la lana producida a partir de reservas, o sea, a partir de movilización.
En esta situación, cuanto más alimento tengo, cuanto más... o sea, que con menos Sofía, producción aumenta. O sea, entender que no es una estrategia que se pueda seguir todo el año, ¿no? Es un ciclo esta estrategia. Porque tenés que reconstruirle la reserva corporal al capón, ¿no? Es un ciclo. Se maneja así en invierno, es obvio. Entonces, este conocimiento es útil para aquellas razas que tienen respuesta al fotoperíodo. En verano, primavera, otoño hay posibilidades de maximizar la tasa de crecimiento de lana y a su vez acumular reservas, mejorando el consumo, ¿no? O sea, manejando cargas que permitan eso. Luego en invierno aumentamos la carga, el número de capones por hectárea, produciendo así lana a partir de reservas corporales. Ya que el fotoperíodo en invierno es desfavorable para la tasa de crecimiento de lana, como expliqué. Sin embargo, no debemos llevar a los capones en invierno a subnutrición. Los debemos llevar a mantenimiento, no a subnutrición. Porque además, para empezar, si los llevamos a subnutrición, la tasa de crecimiento de lana cae en invierno. Demasiado. Llevarlos a producir en base a mantenimiento. Es una carga ajustada en base a que no experimenten ganancias, como quien dice, ¿no? O leves pérdidas. Leves pérdidas que van a hacer la catálisis de reserva. O sea, es un ajuste una presupuestación forrajera que define que según el inicio, los kilos de peso al inicio de invierno, la caída no van a perder, a fin de invierno van a perder un porcentaje de peso vivo que va a ser principalmente las reservas corporales, no va a haber, y no van a ser todas, o sea, va a ser en cierta medida ya ponderado como que no va a afectar. Posteriormente se puede recuperar perfectamente durante el manejo que hagamos. O sea, no van a estar catabolizando. Si los dejas terriblemente en subnutrición, obviamente van a catalizar todo. Van a catalizar las reservas de tejido adiposo y van a catalizar también los músculos. Entonces, no, ya ahí no estamos. Llevarlos una carga en la que estén en alimentación de mantenimiento, ¿no? Donde catabolicen reservas corporales, principalmente tejido adiposo. Es una alimentación de mantenimiento. No es un cuadro nutricional. No lo llevamos a un cuadro nutricional de subnutrición. No. Es un manejo específico. Esto obviamente se tendrá que hablar más profundamente dentro de lo que es la nutrición. Acá estamos hablando únicamente de un manejo general, después especificaremos cuánto es una alimentación de mantenimiento que no llegó a subnutrición. Recordar, por otro lado, algunas cosas siempre importantes, que hay ciertas proteínas que son esenciales, ciertas proteínas que son esenciales fundamentales para la tasa de crecimiento de lana. Principalmente hablamos de aminoácidos azufrados como cistina, metionina, y otros como la lisina y triptófano. Esos 4 aminoácidos son esenciales para la síntesis de lana, tasa de crecimiento de lana, y se tienen que cuidar en la dieta, ¿no? Tal vez
manejar algún pastoreo horario de algún Lotus macu o algún Lotus subiflorus rincón, ¿no? Para cuidarnos en caso de muy poco rebrote invernal, cuidarnos de mantener el pool de aminoácidos esenciales, pool de aminoácidos para la síntesis de lana, mantenerlo adecuado. Esto lo hablaré más adelante. Entonces, hay un mundo de hablar en la nutrición. Y lo corto por acá, después vemos. Porque está el efecto lag también. Que es, el efecto lag es que hay una... Lo haré más adelante. El efecto lag es la velocidad con la que se observan cambios en la nutrición. En lo que es cambios en la tasa de crecimiento de lana al haber cambiado la alimentación. Mejorarla o empeorarla, ¿no? Y obviamente, consecuencia de mantener cierto pool de reserva de aminoácidos, de reserva de tejido adiposo, de un montón de cosas, la respuesta a mejorarles la alimentación no se observa inmediatamente, ¿no? A empeorarle la alimentación. También no se observa inmediatamente la respuesta a mejorarles el cuadro nutricional. Hay un tiempo en el que se empieza a observar que en cierto modo es consecuencia de que el animal, si se le empeora la alimentación, tiene un pool siempre todavía de reserva de estos aminoácidos indispensables para la síntesis de lana. También tiene reservas corporales, pero también está el asunto de que hay una velocidad, un tiempo necesario en el que el bulbo como que se entera de que cambió la cosa. Es como que el bulbo tiene después de, si le empeoras la alimentación, en vez de mejorarla, si la empeoras, como que lleva un tiempo para que el bulbo folicular productor de lana se agote los nutrientes que tenía, parece, no sé, o sense, empiece a sentir esa caída en el consumo. Creo que lo tengo acá, más adelante lo hablaremos, el efecto lag. Hablaré lo que tenga, y lo que no tenga, bueno, tendrán que buscarlo. ¡Chao!